Sí, muchas gracias. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí. Ok, Sí. muchas gracias. Bueno, mi contribución se llama Aplicaciones de la Lingüística Sistémico-Funcional a la Traducción Inglés-Español. Pues tengo el gusto de tener formación como traductor por parte de la Escuela de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, más adelante incursioné en la lingüística nacional y para mí, pues, es muy bonito poder trabajar en estas dos áreas, ¿no? La traducción y la lingüística sistémico-funcional. Tenemos 30 minutos cada quien, ¿verdad? Nada más para corroborar. Sí. Ok, gracias. Para llevar mi tiempo. ¿Cómo funciona este sistema semiótico? Y entre estos principales teóricos, pues está obviamente el creador de la teoría, Michael Halliday, así como otros lingüistas como Christian Mathieson, James Martin y David. Y algo particular de esta teoría es que ha sido posible aplicarla en diferentes ámbitos. Y aquí pongo un listado de algunos de esos ámbitos. Análisis del discurso, tanto multimodal como análisis crítico del discurso, generación de textos multimodales y multilingües, tipologías gramaticales, enseñanza de géneros discursivos y, por supuesto, la traducción y la traductología. Un libro que se llama Linguistic Theory of Translation y que fue de los primeros, si no el primero, en tomar en cuenta la teoría de Halliday, incluso antes de que se llamara lingüística sistémico-funcional, desde los años 60. El libro es de 1965. Luego ya más adelante, en los años 90, hay otros autores como Hatim y Mason, que publicaron un par de libros, Discourse on the Translator. Tratan el tema de la traducción, también incorporando parte de la lingüística sistémico-funcional. Lo mismo que Mona Baker en su libro In Other Words y también Julian House en su libro Translation Quality Assessment. De estos autores, yo me estaré refiriendo en parte a el trabajo de Catford del 65 y de House del 97. Bueno, ¿qué nos dice Catford en su definición de básicamente qué es la traducción? Dice que la traducción tiene que ver con el lenguaje, en el análisis y descripción de los procesos de traducción, se debe hacer uso de categorías establecidas para la descripción de lenguas. Esta explicación de por qué toma una teoría lingüística para generar ideas acerca de la traducción y la traductología. Y bueno, como dijimos, la lingüística sistémico-funcional, una de sus grandes características es su aplicabilidad, y es por eso que nos ayuda a resolver problemas en cuanto a traducción, ¿no? Por ejemplo, podemos plantear diferentes tipos de equivalencia vectorial a través de diferentes elementos que forman parte de la arquitectura de la lingüística, según Halliday. Bueno, es una arquitectura que contiene diferentes vectores, diferentes dimensiones, y es muy complicado explicar en poco tiempo. Solo me estaré refiriendo en este momento a las tres metafunciones, que es
las cosas básicas de la lingüística funcional, ¿no? Existe una metafunción ideacional, una metafunción interpersonal y una metafunción textual. Entonces vamos a tomar las metafunciones para ver cómo aplicarlas al proceso de traducción. Y estaré tomando ejemplos de una historia. Bueno, antes de que les mencione la historia, quiero que vean aquí esta imagen. Están 3 personas. Son 2 personas que están sentadas. Están en una casa. Uno de ellos es dueño de la casa y llega una tercera persona a visitarlos. Y bueno, el que es el narrador de la historia es el que dice esta cláusula, esta oración, dice, "We gave hearty welcome". Bueno, desde la lingüística sistémico-funcional podemos analizar unidades gramaticales como las cláusulas, unidades ortográficas, oraciones y párrafos y discursos enteros, ¿no? Pero, pues básicamente hay que empezar por la gramática y la unidad básica de la gramática es la cláusula. La metafunción ideacional que nos dice qué tipo de proceso es el verbo y qué participantes hay en la cláusula. Luego la metafunción interpersonal, con la cual sabemos quién es el sujeto, quién es el predicador, cuáles son los complementos de la cláusula. Y desde la metafunción textual, cuál es el tema y el rema. Aquí, por ejemplo, "We gave him a hearty welcome". Se trata de un proceso verbal en donde hay un emisor, quien da la bienvenida, ¿no? Un destinatario, quien recibe la bienvenida, ¿no? Y la bienvenida como tal, que es el que se llama informe. Desde la metafunción interpersonal también tenemos diferentes elementos: sujeto, predicador, complemento. Y desde la metafunción textual, el tema y el rema. Aquí, en lo más importante, digamos, de esta cláusula en términos del mensaje, es qué le dieron a la persona, ¿no? Le dieron una cordial bienvenida. Es por eso que la información nueva está al final de la cláusula, que en este caso es a hearty welcome. Esta cláusula se comporta de la misma manera que esta otra. "We gave him a nice present". Solo que en este caso no se trata de un proceso verbal, sino de un proceso material, ya que aquí lo que se le da a la persona no es una bienvenida, sino un objeto material, ¿no? En este caso un regalo. Si comparamos entonces la cláusula "We gave him a hearty welcome" con "We welcome him heartily", diríamos que pues más o menos tienen el mismo significado. Porque aquí otra vez se trata de un proceso verbal. Hay también un emisor y un destinatario. Solo que vemos ciertas diferencias en cuanto a cuál es la información nueva y cuál es la información dada. Aquí la información nueva es de qué manera le dimos la bienvenida a la persona, ¿no? Entonces, "we welcome him heartily", esa es la información nueva y ese es el rema nuevo que estoy marcando aquí. Aquí esta cláusula responde a la pregunta ¿cómo lo recibieron? Entonces, vemos que a través de las metafunciones podemos pintar la realidad de diferentes maneras. A través de un evento como este, en el que tenemos aquí en la imagen, pues podemos describir este evento de diferentes formas, con diferentes tipos de procesos. Bueno, ahora sí les digo que los ejemplos están tomados de uno de los cuentos de Edgar Allan Poe, que se llama The Purloined Letter, que es la carta escondida. Y que una de las
Una de las bondades de este cuento en español es que pues, una traducción al español la realizó Borges y otra Cortázar. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es darme a la tarea de comparar la traducción de Borges con la traducción de Cortázar, de unos fragmentos pequeños, porque pues no nos va a dar tiempo de hablar de los diferentes fragmentos de esta historia, ¿no? Bueno, regresamos a la historia, digo, a la escena que abre el libro, que abre la historia, que es cuando llega el policía a ver al detective y a su amigo. El detective es Dupin, está aquí el Dupin, detective, amigo de Dupin, que es el narrador, y el policía. Bueno, para los que no han leído esta historia, es muy interesante, es de las primeras historias detectivescas. Yo diría que existen, ¿no? en la literatura. Y pues habla de una carta que se roban, le roban una carta a la reina de Francia, y es una carta muy comprometedora porque es una carta que le manda el amante de la reina a la reina. Entonces, obviamente, la reina no quiere que se dé a conocer el contenido de la carta, y la persona que roba la carta chantajea a la reina, pues porque sabe que, ¿no? Que lo que tiene allí es muy valioso y que la reina no quiere que se revele el contenido de esa carta. Entonces, la persona que roba la carta la esconde, y de eso se trata la historia, ¿no? Aquí lo que trata de hacer el policía es encontrar la carta, y por eso acude al detective Dupin, que al final resuelve el caso. Bueno, como mi pronunciación del inglés no es muy buena, voy a ponerles aquí el que es el segundo párrafo de la historia, y voy a reproducir el audio para que vayan leyendo y escuchando al mismo tiempo. Espero que funcione mi audio. Voy a abrir aquí el archivo. Me dicen si se escucha. Aún no. Gave him a hearty welcome, for there was nearly half as much of the entertaining as of the contemptible about the man, and we had not seen him for several years. We had been sitting in the dark, and Dupin now arose for the purpose of lighting a lamp, but sat down again without doing so, upon G's saying that he had called to consult us, or rather to ask the opinion of my friend about some official business which had occasioned a great deal of trouble. Bueno, este es el segundo párrafo en el cual nos vamos a enfocar. Vamos a hacer digamos, un análisis del discurso para después comparar la traducción de Borges con la traducción de Cortázar. Es un párrafo que tiene dos oraciones, entonces hay que dividir las oraciones, ¿no? Lo primero que hay que hacer en un análisis del discurso es segmentar las unidades. En este caso, primero las ortográficas y luego las gramaticales. Esta es la primera oración. Estoy aquí ya dividiendo la oración en sus unidades gramaticales, que son las cláusulas. Cada cláusula contiene un verbo. Esta es la oración 2. Como ven, la oración 2 es una oración muy larga que tiene 9 cláusulas, cada una con un verbo distinto. Esta es la traducción de Borges del párrafo 2. Dice, le dimos una bienvenida sincera porque el hombre era casi tan divertido como despreciable, y hacía varios años que no lo veíamos. Estábamos a oscuras cuando entró, y Dupin se levantó con el propósito de encender una lámpara, pero volvió a sentarse sin haberlo hecho, porque G dijo que había venido a consultarnos. Este es el policía. O más bien a consultar a Dupin sobre un asunto oficial que les daba mucho trabajo.
Otra vez la oración 1, dividida en sus 3 cláusulas. Y oración 2, dividida en 10 cláusulas. O sea, a comparación del original, aquí hay una cláusula de más. Y esta es la versión de Cortázar. Dice, lo recibimos cordialmente, pues en aquel hombre había tanto de despreciable como de divertido. Y llevábamos varios años sin verlo. Como habíamos estado sentados en la oscuridad, Dupin se levantó para encender una lámpara, pero volvió a su asiento sin hacerlo cuando G nos hizo saber que venía a consultarnos, o mejor dicho, a pedir la opinión de mi amigo sobre cierto asunto oficial que lo preocupaba grandemente. Igual dividimos las oraciones en cláusulas. La primera oración tiene 3 cláusulas y la segunda oración tiene 9 cláusulas, al igual que el original. Ahora sí vamos a hacer el análisis de las 2 versiones, las 2 traducciones, de acuerdo a cada metafunción. Vamos a empezar con la metafunción. Bueno, aquí ya estoy alineando el texto. Cada una de las oraciones de la original y su traducción. Todo el texto que vean en color azul es de Borges y todo el texto que vean en rojo es de Cortázar. Entonces vean, aquí tenemos una cláusula de más. Lo que es una cláusula en el original son 2 cláusulas en la traducción de Borges. Bueno, empezamos por el significado ideacional. En el significado ideacional lo que nos interesa es saber el tipo de proceso que lleva a cabo el verbo. Como dijimos, el verbo es el núcleo de la cláusula, es el elemento más importante de la cláusula, porque sin verbo no hay cláusula. Entonces lo primero que tenemos que saber es si se trata de un proceso material, mental, relacional, o existencial, verbal o conductual. Entonces, we gave him a hearty welcome, le dimos una bienvenida sincera, ambos son procesos verbales, no hay una desviación interpersonal, pero en donde sí observamos una desviación es en there was nearly half as much of the entertaining as of the contemptible about the man. Tenemos un proceso existencial. There was funciona como existencia. Mientras que en la traducción de Borges tenemos un proceso relacional. El hombre era casi tan divertido como despreciable. Entonces, en vez de hablar de una existencia, en la versión traducida de Borges, se habla de una atribución. Le están atribuyendo algo al hombre y ese atributo es que era casi tan divertido como despreciable. Entonces aquí la que podemos llamar una primera desviación a nivel ideacional. Y bueno, me estaré enfocando nada más en este párrafo porque pues tenemos el tiempo limitado. Veamos cómo luce la traducción de este párrafo de Cortázar. Cortázar dice, lo recibimos cordialmente. Recibimos como proceso material, ¿no? Sabemos por el contexto que se está refiriendo a un acto de habla, ¿no? Porque en inglés eso es. We gave him a hearty welcome, le dimos la bienvenida. Y dar la bienvenida a alguien es un acto de habla, por lo tanto es un proceso verbal. Sin embargo, cuando decimos que recibimos algo o alguien, se trata de un proceso material, ¿no? Podemos recibir ya sea a una persona o una cosa, ¿no? En la casa podemos recibir tanto personas como cosas, como paquetes, como cartas. Y esa es la realidad que se pinta de acuerdo a la traducción de Cortázar. Recibir algo en la casa. Y esa podemos también decir que es una desviación a nivel ideacional. Más allá de eso, no observamos otras desviaciones ideacionales. Vayamos al significado interpersonal.
desde el significado interpersonal, podemos ver si hay expresiones que marcan algún tipo de valoración, algún tipo de juicio, afecto o apreciación. Este es el lenguaje de la evaluación. Por valoración me refiero a expresiones que tienen una carga positiva o negativa, ya sea de juicio, afecto o apreciación. Pues tenemos diferentes expresiones que tienen una carga valorativa, empezando por hearty, ¿no? Como una valoración de apreciación positiva, al igual que en la traducción. Le dimos una bienvenida sincera, también es una apreciación porque estamos calificando cómo fue la bienvenida. Sincera. En la segunda cláusula tenemos juicio en referencia al comportamiento o a la conducta del policía que llega a la casa. Aquí entertaining y contemptible, divertido y despreciable, están refiriéndose al policía. Por lo tanto, es un juicio. El primero positivo, ¿no? Divertido. Y el segundo negativo, despreciable. También observamos que hay gradación, que son estos significados que ya sea aumentan o disminuyen las valoraciones. En este caso tenemos nearly, que se traduce como casi al español, ¿no? Y es una manera de disminuir o matizar el significado. Lo mismo que several, ¿no? Es un significado que aumenta la cantidad. La traducción aquí, varios años. Entonces, estos son todas las expresiones que tenemos en este párrafo que tienen una carga valorativa. Y no hay diferencias en cuanto al original y a la traducción de Borges. Vamos a la traducción de Cortázar y vemos que tampoco hay diferencias. La única cosa que observamos aquí es que mientras que en el original está esta gradación expresada por la palabra nearly, eso no aparece en la traducción de Cortázar. Simplemente dice, en aquel hombre había tanto de despreciable como de divertido. Bien, pasemos ahora al último tipo de significado, que es el significado textual, que es cómo se presenta la información, cómo se presenta el flujo de la información a manera de tema y rema. Entonces, cada cláusula tiene un tema y un rema. Y eso va marcando el flujo de la información. Por ejemplo, en inglés, we gave him a hearty welcome. El tema es we. En español, pues el español es una lengua prodrop, por lo tanto, podemos omitir el sujeto del verbo. En este caso, es el pronombre nosotros. Pero a pesar de que haya elipsis, a pesar de que haya omisión del sujeto, sabemos que aquí el tema es nosotros. Entonces yo lo estoy recuperando porque ese es el tema de la cláusula, a pesar de que esté omitido. Luego, ya habíamos dicho, ¿no?, que desde el significado ideacional hay una desviación, porque en el original habla de una existencia, es un proceso existencial, there was, mientras que en la traducción de Borges hay un proceso atributivo, relacional atributivo. Y eso provoca que también haya un cambio en cuanto a los temas. Porque el tema en inglés es there was, un sujeto, digamos, vacío, mientras que en español el tema es el hombre. Y al final la última cláusula también tiene una desviación textual, porque en el original el tema es we, mientras que en español, en Borges, el tema experiencial es la circunstancia, hacía varios años. Entonces ahí encontramos un par de
lo que podemos llamar desviaciones a nivel textual. ¿Qué pasa en Cortázar? Bueno, en la primera cláusula es el mismo tema, ¿no? En inglés es we, en español es nosotros. En la segunda cláusula, dijimos que es como el sujeto vacío, el there was, el proceso existencial, mientras que en español, en la versión de Cortázar, el tema es en aquel hombre, a manera de circunstancia. Y en la última no hay ninguna desviación, ¿no? El tema es we en inglés y en español nosotros. Bueno, cuando hacemos este tipo de análisis para determinar ya sea la equivalencia o las desviaciones a nivel significado, a nivel de las metafunciones, lo que nos dice Halliday es que de las tres metafunciones, la ideacional posee por mucho el mayor valor traductológico, ya que dice que como regla general, la equivalencia traductorial se define en términos ideacionales. Si el texto traducido no concuerda con el texto original a nivel ideacional, entonces no califica como una traducción. O sea, en pocas palabras, dice Halliday que en una traducción puede haber desviaciones ideacionales, puede haber desviaciones textuales, pero lo que no puede haber son desviaciones ideacionales. Y bueno, cada vez que hacemos análisis, pues observamos que en efecto sí ocurren desviaciones ideacionales, pero hay ciertas maneras de compensar, ¿no? Ahorita vamos a ver qué pasa cuando comparamos estos fragmentos que ya hemos visto desde las metafunciones. Bueno, nos dice Halliday que la metafunción más importante para conservar el significado es la metafunción ideacional, ¿no? ¿Y por qué es la más importante? Porque es la metafunción que nos ayuda a construir la experiencia. Como ya les había mencionado al inicio de la charla, les presenté la imagen, ¿no? Que les dije, bueno, esta es la primera escena de la historia. Y un evento como tal, les dije, se puede pintar de diferentes maneras. Podemos construir la experiencia de diferentes maneras, utilizando diferentes tipos de procesos, dándole una perspectiva diferente a la manera de describir lo que está pasando, ¿no? En un evento. Ya habíamos dicho, ¿no? We gave him a hearty welcome. Se construye de una manera similar a cuando decimos we gave him a present. Ahora, lo que observamos es que mientras que Borges lo traduce como le dimos una bienvenida sincera, Cortázar lo traduce como lo recibimos cordialmente, ¿no? Y dijimos que hay una desviación a nivel ideacional porque pareciera que en la traducción de Borges se trata más de un proceso material que verbal. Luego algo que me llamó mucho la atención es la siguiente cláusula en donde dice for there was nearly half as much of the entertaining as of the contemptible about the man. Es cuando nos está dando por primera vez la descripción del policía, ¿no? Nos dice que es una persona que tiene dos características, que es divertida, pero que también es despreciable. En el original se entiende que lo despreciable es más que lo divertido en esta persona, ¿no? Porque decir there was nearly half as much of the entertaining as of the contemptible about the man es como decir there was nearly half as many apples as bananas. Si yo digo there was nearly half as many apples as bananas, es que había casi la mitad de manzanas en relación al número de plátanos. O sea, si tenemos 7 plátanos
y 3 bananas, perdón, y 3 manzanas, entonces las manzanas son casi la mitad en relación al número de los plátanos, ¿no? En cambio, este tipo de significado, esta cuantificación, no se refleja en ninguna de las traducciones, ni en Borges ni en Cortázar, porque Borges dice que el hombre era casi tan divertido como despreciable, y Cortázar dice que en aquel hombre había tanto de despreciable como de divertido. En Cortázar es mitad y mitad, porque dijimos que no había gradación, ¿no? Entonces allí tal cual es 50-50, mitad despreciable, mitad divertido. En Borges, como hay gradación, dice casi tan divertido como despreciable. Digamos que esta versión se acerca más al original, porque sí nos da a entender, pues, que era un poquito más despreciable que divertido. Entonces, esta cláusula también la podemos analizar desde el punto de vista de las 3 metafunciones. Dijimos que decir que el hombre era casi tan divertido como despreciable es un proceso relacional atributivo, pero decir que en aquel hombre había tanto de despreciable como de divertido es un proceso existencial. Y he allí la gran diferencia entre Borges y Cortázar, ¿no? El usar un tipo de proceso distinto. Porque decir que en aquel hombre había tanto de despreciable como de divertido es más o menos como decir que en aquel mesa había tanto manzanas como plátanos. Un proceso existencial. O lo mismo que habíamos dicho, de que darle, ¿no? La bienvenida es como darle algo a alguien, pues aquí igual, ¿no? Decir que había en un hombre ciertas cosas, ¿no? En este caso lo despreciable y lo divertido, pues es más o menos como decir que en un lugar hay tanto manzanas como plátanos. Daniel, hola Daniel, buenas noches. Hola Moisés. Se acabó el tiempo, no sé si gustas hacer una última precisión antes de que le demos paso a la siguiente ponencia. Sí, perdón, se me fue el tiempo. Ningún problema. Bueno, ya para cerrar, además de identificar lo que podemos llamar equivalencias o desviaciones a nivel de las metafunciones, también podemos observar que en algunos casos se trata de traducciones de lo que Julian House llama traducción abierta o traducción encubierta, ¿no? ¿Qué es la traducción abierta? Cuando los rastros y características de la lengua de partida permanecen en el texto de llegada, mientras que encubierta, cuando el texto de llegada parece un nuevo texto apegado a las especificidades de la lengua de llegada. Por ejemplo, una traducción abierta de esta cláusula habría sido we had not seen him for several years, no lo habíamos visto por muchos años. Pero ni Borges ni Cortázar utilizan una traducción tan abierta como las que les pongo aquí, ¿no? Ya que cada quien utiliza otras estrategias. Borges dice, hacía varios años que no lo veíamos. Cortázar dice, llevábamos varios años sin verlo. Podríamos decir que entonces tanto Borges como Cortázar utilizan un tipo de traducción encubierta en estas cláusulas. Bueno, pues hemos visto que a partir de las categorías propuestas por la lingüística sistémica funcional es posible establecer diferentes tipos, ya sea de equivalencias o desviaciones a nivel traducción. Mediante las herramientas analíticas que nos da esta teoría, los lingüistas podemos discernir los fenómenos que ocurren en el traspaso de los sistemas de una lengua 1 a los sistemas de una lengua 2. Una lengua de un texto original a la lengua del texto traducido. Y ya con esto concluyo. Esta es la bibliografía. Y muchas gracias.
Muchas gracias. Les recordamos que al final haré lectura a las preguntas, al final de todas las presentaciones. A continuación viene la ponencia titulada Análisis del discurso literario con la lingüística sistémico-funcional por la doctora Victoria Zamudio Jasso. Ella es doctora en lingüística por la UNAM, profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Sus áreas de trabajo e investigación son el análisis del discurso académico y de los géneros textuales, los estudios de literacidad y alfabetización académica en L1 y L2, el lenguaje evaluativo y posicionamiento autoral, así como estudios de multimodalidad y discurso en los medios de comunicación. Adelante, doctora Zamudio. Vicky, no se te escucha. Perdón, es que estaba viendo como para compartir la claro. pantalla, pero encontré con que tengo que dar el acceso. Debe haber un botón verde que dice Sí, compartir abajito. No, perdón, es que hay un problema. No me había fijado que para compartir tenía que dar el acceso de... A ver, intente otra vez, por favor. Ya. Denme un segundito. Sí, claro. Ok. Espero que ya se pueda. Sí, ya vemos tu presentación. Listo. Ok, perfecto. Gracias. Ok, entonces voy empezando. Bueno, el objetivo de mi... Sí me escuchan y todo, ¿verdad? Sí, perfecto. Te escuchamos muy bien. El objetivo entonces de mi presentación, gracias por la invitación, es compartir con ustedes algunas de las investigaciones que he hecho sobre discurso académico en el área de literatura. Bueno, el título de la presentación hablaba de discurso literario, pero en realidad creo que en el caso de mi trabajo sería más exacto hablar de discurso sobre literatura en el ámbito académico, porque mi trabajo se ha centrado en el análisis de un género en particular, que es el ensayo de análisis literario, que algunos conocen también como ensayo de crítica literaria, y que es junto con la reseña uno de los géneros esenciales en el área de la literatura como disciplina académica. Y lo que yo he trabajado es en analizar diferentes aspectos de ensayos escritos tanto por estudiantes de la licenciatura de Letras Hispánicas en la UNAM, como ensayos elaborados por los profesores de la carrera y que han publicado en revistas académicas del área. Y los diferentes aspectos que he abordado en el análisis tienen como base teórica y como base metodológica la lingüística sistémico-funcional. Antes de pasar a platicarles un poco de los resultados, me detengo un poquito en hablar de manera muy general de la lingüística sistémico-funcional, que ya Daniel ha hablado un poco, ya ha adelantado algunos conceptos, pero de todos modos quiero retomarlos aquí para plantear de ahí mi trabajo. Esta teoría, como sabemos, fue creada por el lingüista Michael Halliday en la década de los 60 y es una teoría que considera al lenguaje como un sistema semiótico social, que es lo que hablaba Daniel hace un momento. Y a partir de esta teoría, los significados, digamos, del lenguaje están condicionados por las que ya hemos llamado Halliday llama metafunciones, y que, como Daniel mencionó, son tres: la ideacional, la interpersonal y la textual.
La ideacional, que es la que refleja la realidad del mundo, tanto el mundo exterior como el mundo interior y todas las experiencias que vivimos en el mundo exterior y interior. La interpersonal, que es la que refleja la relación entre ya sea el hablante y el oyente o el escritor y lector, y también aborda aspectos de la subjetividad de los participantes en la interacción, de sus opiniones, de sus sentimientos, de sus puntos de vista. Y luego está la metafunción textual, que es la que refleja un poco la organización, como hablaba Daniel del tema y el rema, que funciona como se organiza el mensaje dentro del texto. Y los trabajos que yo he realizado se centran hasta el momento en las dos primeras metafunciones, la ideacional y la interpersonal. La textual todavía no es una metafunción en la que yo haya realmente trabajado, entonces me voy a centrar en las dos primeras. Los significados ideacionales en esta metafunción son los significados, expresan la manera, digamos, en que el escritor, en este caso el escritor, porque estamos hablando de textos escritos, refieren sus experiencias en el mundo y se materializan estos significados en la cláusula, como mencionaba Daniel, y esto se da por medio del sistema lingüístico de transitividad, que es el que construye, digamos, el mundo de la experiencia a través de las diferentes combinaciones de participantes y circunstancias y que se organizan alrededor del proceso, que también, como mencionaba Daniel hace un momento, es el punto principal, digamos, del significado ideacional, ¿no? Para estudiar este tipo de significados desde esta perspectiva se realiza lo que se le llama el análisis de transitividad. Y para realizar este análisis es, digamos, el proceso o la acción es el punto central. Entonces, el análisis de transitividad parte del análisis de procesos. Y hace ratito mencionaba Daniel que es la propuesta de Halliday parte de 6 diferentes tipos de proceso, que son los procesos materiales, las acciones, digamos, del mundo, lo que se hace, las acciones concretas del mundo exterior, los procesos mentales, que se refieren a los estados interiores, lo que se piensa, se siente, los procesos relacionales, que mencionamos, expresan relaciones o atributos, prototípicamente es el verbo ser y el verbo estar, los procesos verbales, que son todas las expresiones del decir, todo lo que se hace, se dice verbalmente. Los procesos conductuales, que son todos esos comportamientos fisiológicos, por ejemplo, reír y toser. Y los procesos existenciales, ¿no? Que hablan de lo que hay o lo que existe en el mundo. Y bueno, a partir de este análisis de transitividad se puede ver el tipo de experiencias plasmadas en los textos y en este caso en los ensayos. Entonces, una de las análisis que he abordado es el análisis de transitividad para determinar el tipo de procesos que se dan en los textos estudiantiles y de esta manera poder ver cuáles son el tipo de experiencias que los estudiantes plasman en sus ensayos. Y para ello he analizado 20 ensayos, 10 de ellos fueron escritos por estudiantes principiantes, que aquí principiantes tiene que ver con el grado, digamos, con el semestre, el año en el que están estudiando, no tiene nada que ver con su nivel de escritura. Principiantes básicamente se refiere a que son estudiantes que están en el primer año de la carrera, entonces están apenas iniciando su carrera. Mientras que los estudiantes avanzados, que también analicé 10 ensayos de estos estudiantes, pues son los estudiantes que ya están por terminar, que ya están en el 4º año, en el 7º semestre, 7º, 8º semestre de la carrera. Entonces, a eso se refiere con principiantes y avanzados. Analicé los procesos y lo más sobresaliente, y esto es así como muy, muy resumido, todo lo que he encontrado, es que, por ejemplo, los procesos más utilizados en los ensayos, esos en general, son los procesos materiales
y los procesos relacionales. Entre estos dos tipos de procesos forman alrededor del 70% de todos los procesos que se dan en los ensayos, seguidos por los mentales y los verbales, que son el 25%, y los procesos conductuales y existenciales, que son muy, muy escasos, apenas son el 5% del total. Entonces, y además van en ese orden: materiales, relacionales, luego mentales, luego verbales y conductuales y existenciales, como que ese es el orden de frecuencia en los textos. Los procesos materiales, que son los que más abundan en estos ensayos, como dijimos, son aquellos que están centrados en el hacer, en el mundo concreto y en el mundo material, y el alto número, o sea, la frecuencia con la que aparecen. Una de las cosas que nos puede indicar es la importancia, por ejemplo, de la narración de experiencias concretas y de hechos ocurridos, tal vez dentro de la misma obra literaria, en el ensayo, ¿no? Como que tiene una especial importancia el hacer, el hablar de lo que se hace en la obra. Mientras que los procesos relacionales, que son los segundos en importancia, son los que establecen relaciones, describen. Y eso es interesante porque un dato importante es que sí hay una diferencia si comparamos los textos de estudiantes principiantes. Vemos que con los avanzados, vemos que, por ejemplo, en los estudiantes principiantes, el número de procesos materiales es casi el doble que el número de procesos relacionales, ¿no? Los avanzados, el 49% de sus procesos que mencionan son materiales y el 23% son relacionales. En cambio, en los estudiantes avanzados, estos dos tipos de procesos se presentan con una frecuencia similar, entre el 34 y 35%. Esto lo que apunta un poco es que los escritores avanzados, digamos, con más experiencia, se van alejando de lo material, o sea, del narrar hechos concretos, para centrarse más en establecer relaciones entre los participantes, para identificarlos, para decir qué son o quiénes son o cómo son. Es lo que predomina en los estudiantes avanzados. Y una diferencia similar se da también en los procesos verbales, que hay un mayor número de procesos verbales en estudiantes avanzados, que son casi el 12% comparado con el 8% en estudiantes principiantes. Y esta diferencia en la frecuencia de los procesos verbales indica, por ejemplo, un mayor énfasis tal vez en referir lo que se dice y en los estudiantes avanzados, y podría a lo mejor estar más relacionado con el hecho de que los estudiantes más experimentados, con más años de estudio, recurren más, por ejemplo, al uso de referencias y citas en sus textos que los comparados con los estudiantes principiantes. Estos son algunos datos tomados del análisis a partir de una metafunción ideacional. Pero también he estado revisando un poco lo que sucede a partir en los ensayos, a partir de la metafunción interpersonal. Y bueno, recordamos que esta función hace referencia a la relación entre los participantes de la interacción, en este caso entre el escritor y el lector. Y tiene también que ver con la expresión de posicionamientos, ¿no? De opiniones, de valores, de puntos de vista. Ahora, la primera parte, digamos, se materializa en la cláusula a partir de lo que es el sistema de modo y modalidad. Y la segunda parte, el posicionamientos subjetivos o evaluativos, se ven a partir del sistema de valoración. Los análisis que yo he hecho se basan en este último, en el sistema de valoración. Y que también Daniel hace un poco mencionaba. Y en este sistema de valoración, bueno, aborda todos los significados evaluativos a partir de 3 subsistemas, que son la actitud, donde se habla de sentimientos, afecto, opiniones sobre personas, que es el juicio, u opiniones sobre objetos, que es la apreciación. Luego está el subsistema de compromiso, que son recursos para posicionarse
con respecto a los interlocutores o a los otros, digamos, las otras voces. Y el subsistema de gradación, que es la intensificación o atenuación de las valoraciones, como mencionaba hace poco Daniel, ¿no? Ok, entonces, ¿qué ha pasado con qué he notado a partir de los análisis con este sistema? Bueno, en este sistema lo que he hecho también es analizar otra vez ensayos, también ensayos estudiantiles, también ensayos principiantes y ensayos avanzados de primero y cuarto año de la carrera. En este caso son 10 principiantes, 10 avanzados, pero también he analizado 10 ensayos que aquí le llamo profesionales, que son los ensayos de los profesores, publicados y escritos por los profesores y publicados en revistas académicas. Y bueno, lo he visto a partir de los 3 subsistemas. En cuanto al subsistema de actitud, el objetivo fue identificar las expresiones evaluativas en los textos a partir de los elementos valorados, el tipo de actitud y la polaridad. O sea, la polaridad, si las evaluaciones son positivas o negativas. Y también, bueno, para mencionar de una manera muy breve los resultados más sobresalientes que me ha dado este análisis en particular, puedo ver, por ejemplo, que a partir en cuanto al primer punto, que son los elementos valorados, es decir, qué se evalúa, sobre qué están opinando. Vemos, por ejemplo, que los estudiantes principiantes centran sus opiniones en personas u objetos que son externos a la obra literaria, que tienen que ver más con la sociedad, con el contexto social que rodea la publicación de la obra, más que con la obra misma. Mientras que los ensayos de los estudiantes avanzados se centran, y bueno, los publicados también, obviamente, todas las valoraciones o las evaluaciones se centran ya en elementos que están directamente relacionados con la obra literaria. Los personajes, por ejemplo. Y también vemos una diferencia entre los textos de los estudiantes con los textos publicados, es que en los ensayos publicados se dan más opiniones ya sobre no nada más sobre la obra, sino ya sobre el autor y otros autores que rodean o que están relacionados con la obra, y también opiniones sobre otros críticos o sobre lo que otros críticos dicen de la obra, ¿no? Entonces, como que el tipo de objetos que se valora o de elementos que se valora es mucho más amplio. Ahora, se ve que en todos los textos, por ejemplo, en cuanto al tipo de valoración, en el ensayo en general predomina la apreciación, es decir, valoraciones que tienen que ver con la composición o el valor de las cosas. Pero una diferencia que sí encontré, por ejemplo, es que en los estudiantes principiantes hay una mayor presencia de juicios, ¿no? Como que se da mucha más importancia a la valoración de personas y los comportamientos de las personas. Mientras que en los profesionales y en los avanzados es la apreciación la que es muy, muy predominante. Y por otra parte, en términos de polaridad, se puede ver, por ejemplo, que hay un predominio en todos los ensayos de expresiones de afecto negativo. Hablan de infelicidad, de insatisfacción, de inseguridad, y casi todas las apreciaciones son positivas. Pero las expresiones de juicio sí hay una diferencia que tiene que ver con la experiencia del escritor, porque los escritores principiantes expresan juicios mayormente negativos, mientras que los escritores más experimentados, los escritores avanzados, digamos, sus juicios son más bien positivos. Entonces ahí sí hay una diferencia en cuanto a la polaridad y el tipo de actitud dependiendo de la experiencia del escritor. Esto es algo que tiene que ver con el sistema de actitud, pero también he analizado los ensayos a partir del subsistema de compromiso. A partir de este subsistema, lo que se busca es observar el tipo de relación que hay entre el escritor y lector,
a partir de la presencia implícita o explícita de otras voces. Y bueno, no voy a entrar en sí en el análisis, más bien quiero centrarme en lo que he encontrado. Y veo, entre lo más sobresaliente es que, por ejemplo, se ve que el ensayo de análisis literario es lo que llamo predominantemente monoglósico. Esto quiere decir que está formado por aseveraciones categóricas, básicamente, ¿no? Y otras de las cosas interesantes, datos interesantes que apuntan hacia cómo escriben los estudiantes, es que, por ejemplo, he podido notar a partir de este análisis que los estudiantes principiantes usan con mayor frecuencia la primera persona del singular, el yo, para con eso anclar sus opiniones. Entonces usan mucho estas expresiones como yo creo que, o me parece que, o a mi parecer, desde mi punto de vista, como que esa primera persona les sirve para a partir de ahí dar su opinión a partir de su persona, digamos. En cambio, en estudiantes avanzados, cuando se dan los pronombres de primera persona, estos funcionan no tanto como para anclar opiniones, sino como para plantear los objetivos, como para presentar el análisis del que están haciendo, ¿no? Entonces, mencionan, como por ejemplo, frases como, en este ensayo deseo abordar este tema, o mi propuesta es tal, o en este trabajo planteo el análisis del siguiente punto. Entonces, aunque los dos utilizan la primera persona, lo hacen de manera diferente, con diferente propósito, digamos. Y también otro punto que noté al respecto es que en estudiantes avanzados empieza a aparecer también el uso de la primera persona del plural, que no se da con los principiantes. Entonces ya los estudiantes avanzados dejan de hablar del yo para usar el plural. Notamos, encontramos, nos parece. Y ese es otro dato que me pareció interesante y que surge a partir de un análisis de este tipo. Y por último, bueno, para hablarles un poquito también de lo que ha sido el análisis a partir del gradación. Bueno, el objetivo a partir del análisis a partir de este subsistema es identificar el uso y la función de los recursos que aumentan o disminuyen la fuerza de las evaluaciones. Y también, estos son muy brevemente algunas de las cosas más sobresalientes que quería compartir con ustedes. Por ejemplo, un dato que sobresale es que en todos los ensayos la gradación se utiliza para aumentar la fuerza de las evaluaciones. Casi siempre es para dar más fuerza, subir el volumen, digamos, de la evaluación y darle una fuerza mayor a sus opiniones o a sus puntos de vista. Pero los recursos también se manejan de manera un poco diferente dependiendo de la experiencia de los estudiantes. La diferencia está en el tipo de recurso, entonces, porque los estudiantes principiantes, los de primer año, se centran en recursos que se llaman de intensificación, como por ejemplo utilizan mucho los adverbios como muy, sobre todo es el favorito, ¿no? Muy, muy importante, muy acertado, muy, como para aumentar el grado. Gran, por ejemplo, de gran significación, un gran modelo, una parte fundamental. En cambio, en los estudiantes avanzados hay una mayor presencia de elementos que hablan sobre la cantidad o el tamaño. Entonces encontramos, por ejemplo, expresiones como las que pueden ver en pantalla. Dice, tiene muchas implicaciones. O tal texto tiene una mayor profundidad, que son expresiones que no tienen tanto que ver con intensificación, sino con aumento a partir de la cantidad, ¿no? Hay un sinnúmero de modalidades, mayormente la función es tal, son posibles múltiples interpretaciones, contiene varios discursos, es un tipo diferente de gradación. Y también en los
en el discurso profesional, ya en los textos publicados, se ven recursos que son también diferentes a los de los estudiantes, porque el discurso profesional presentan, por ejemplo, muchas referencias al alcance de la obra, tanto en tiempo como en espacio. Entonces tenemos, por ejemplo, expresiones de como, por ejemplo, tal obra hace referencia tanto a autores clásicos como a contemporáneos. Entonces, con esta frase se transmite una idea de que ha durado mucho, que ha tenido un gran alcance desde lo clásico hasta lo contemporáneo, una expresión de tiempo que ha durado mucho, ¿no? O, por ejemplo, representa un catálogo de virtudes universales, ¿no? Todo el alcance que ha tenido en el espacio, ¿no? No nada más en un país, sino es algo universal. O una expresión como su trayectoria perdura hasta nuestros días. O tuvo influencia a lo largo del siglo XVIII hasta bien entrado el XIX. Es parte de la literatura no solo brasileña, sino universal. Estos son recursos, como pueden ver, que tienen que ver con valorar o aumentar la valoración de la obra a partir del alcance que ha tenido en cuestión de tiempo y de espacio. Y eso es algo que se ve sobre todo en el discurso profesional, en el discurso de los escritores profesionales. Y bueno, ya para finalizar, ahora sí que ¿qué me ha dado este análisis? Obviamente, como menciono ahí, hay que considerar que es un número muy pequeño de textos. En realidad he analizado nada más 10 textos, bueno, 20 textos estudiantiles y 10 profesionales a partir de diferentes elementos, como han podido ver. Pero a pesar de esto, creo que sí se ha logrado ver algunas cosas interesantes, como por ejemplo, a partir del análisis se ha logrado identificar algunas de las características del discurso estudiantil en el área de literatura. Un poco acercarnos al tipo de experiencias y al tipo de valores que predominan en el ensayo de análisis literario como género académico, tanto en estudiantes como en profesionales. También me ha permitido ver un poco cómo los años de estudio y la familiaridad con el discurso de la disciplina se refleja en la manera en que los estudiantes abordan los conocimientos disciplinares, la escritura académica en general y el género en particular. Y por último también me ha permitido este análisis identificar aspectos que separan el discurso estudiantil principiante con el avanzado, con el profesional. Y a partir de esta comparación puede dar pautas claras para elaborar tareas y actividades que, como ven ahí, apoyen proyectos de alfabetización avanzada en esta población. Y bueno, pues eso ha sido así, lo más brevemente que pude hacer un recuento de lo que yo he trabajado en los últimos años. Gracias por la atención. Y ahí está mi correo por si quieren alguna precisión. Muchas gracias, Vicky. Estuviste muy bien con el tiempo. Bueno, ahora vamos a dar paso a la última ponencia de la noche, que es enseñanza del náhuatl a través de la poesía usando herramientas de la lingüística sistémico-funcional. Presentan la doctora Laura Aurora Hernández Ramírez y la maestra Jessica Delgado Aguilar. La doctora Laura Aurora Hernández es doctora en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es profesora asociada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Jessica Delgado Aguilar es maestra en estudios del discurso y literacidades académicas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y es académica de asignatura en la misma universidad. Adelante, por favor. Ya, no encontraba cómo activar el micrófono, perdón. Pues muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, por estar compartiendo con mis compañeros con trabajos tan profesionales como los que ya han presentado Daniel y Vicky. Esta experiencia, y creo que gracias Moisés también por la invitación, porque creo que
creo, no sé si lo planeaste así, pero podemos dar a través de estas 3 perspectivas o 3 tipos de trabajos, 3 formas de utilizar la misma teoría y relacionado con algún aspecto que trabajen en su seminario. Nuestro trabajo, el trabajo de Jessica, que fue estudiante de la maestría y fue cuando estuvimos como trabajando juntas el tema de la enseñanza del náhuatl a través de la poesía. Mi asesoría tuvo que ver más con un trabajo de pedagogía, el trabajo del modelo de leer para aprender que proviene de la sistémico-funcional. Entonces vamos a exponer brevemente en qué consiste este trabajo. A ver, déjenme ver. Aquí está. Nuestro objetivo entonces es presentar este programa de escritura académica basado en el género discursivo y vamos a trabajar algunos de los aspectos. La pedagogía, voy a hacer un resumen muy breve de qué es la pedagogía basada en el género discursivo, que es uno de los conceptos importantes de la teoría sistémico-funcional. Sus principios, que es el género discursivo, presentar brevemente su ciclo pedagógico, que es la manera en que el modelo propone para abordar las actividades dentro del aula, y cómo esto influye en la interacción en el salón de clase y cómo los aspectos principales para planear una unidad didáctica basada con estos principios. Pues bien, los objetivos de un programa de enseñanza de la literacidad basada en el género, creo que deben tener 4 aspectos fundamentales. Deben dejar de entender a la escritura como un proceso de transmisión de ideas y de solo redacción. Y esto lo menciono porque muchas veces, no solamente hablando de estudiantes o de público en general, sino incluso docentes de las mismas áreas que comparten con nosotros espacios pedagógicos, siempre se habla que la escritura la enseña el área de lenguaje, nosotros enseñamos el contenido y bueno, es que pues, o sea, explíquenle lo que es la argumentación porque pues solamente es una cuestión de redacción lo que está mal. Y entonces creo que la pedagogía basada en el género, el concepto de género mismo, ha puesto en la discusión que escribir no solamente es una cuestión de formatos, digamos, de consejos de cómo escribir mejor, de tips para escribir mejor, sino es un proceso bastante complejo de integración, de construcción de significados utilizando el lenguaje o los lenguajes que se pretende utilizar en el género que se quiera trabajar. El segundo aspecto es entender a la enseñanza del lenguaje como, según la definición de Halliday, que es el lenguaje, que es el potencial de significado, es entonces, si para Halliday el lenguaje es un potencial de significación, nosotros como maestros de literacidad o como maestros de escritura, de literacidad, de lengua, tenemos que ampliar el potencial de significado de nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces creo que ese aspecto nos da una manera diferente de enfocar qué es enseñar, cómo se enseña y cuál es este proceso de enseñanza. El tercer aspecto, el modelo de la pedagogía basada en el género nos proporciona un punto de referencia muy claro y global para la planeación de estas acciones de enseñanza y de aprendizaje, que es el género discursivo. Y finalmente, el cuarto aspecto es que también este modelo nos propone modificar la interacción pedagógica en el aula. Y reiterado en algunas publicaciones que es necesario para los maestros abandonar las prácticas de adivinanza y concurso. Esto quiere decir de que cuando pedimos una respuesta o hacemos una pregunta, ya sea para contextualizar el conocimiento o para evaluarlo al final de la clase, siempre esperamos, damos a veces una pregunta un poco críptica o puede ser más clara, pero parece que aquí se trata de ganar y de tener la mayor puntuación y bueno, eso creo que ha afectado bastante la relación pedagógica. Bueno, voy a explicar algunos aspectos muy básicos del modelo de la pedagogía basada en el género.
Aquí está la definición, les muestro la definición que les mencionaba de Halliday acerca de qué piensa que es el lenguaje. Es lo que el hablante puede hacer a lo que puede significar. De ahí la descripción del lenguaje como un potencial de significado. Y bueno, lo que les reiteraba o lo que les mencionaba hace unos minutos, que todos los docentes, por lo tanto, no solamente los maestros que nos dedicamos a enseñar escritura académica, enseñamos a leer y escribir en el área en que estemos o en la comunidad disciplinaria a la que pertenezcamos. Así pues, este programa nació, me parece que uno de los aspectos fundamentales del programa es que es una metodología nacida de la acción y la observación pedagógicas. No es simplemente producto de una reflexión o de una especulación teórica, sino que nació de la práctica, de diversos proyectos que los autores, que los diferentes investigadores, Rose, Martin, Christie, han realizado desde los años 80, 70 en la escuela australiana, desde proyectos como Writing Project o Writing, y que se fueron instituyendo, se fueron trabajando y hasta que se consolidaron ya a principios del siglo, digamos, en el programa Reading to Learn, que trabaja básicamente David Rose. Esta es una metodología con una vocación de responsabilidad social, porque uno de sus objetivos es, aparte de la enseñanza de la literacidad, disminuir una brecha social entre comunidades marginadas, es decir, entre estudiantes que se consideran aventajados y no aventajados al interior del aula. Es optimizar la interacción del aula para que aquellos estudiantes no aventajados, que son los que menos participan, los que menos están compelidos por las preguntas del maestro a contestar, pues traten de incorporarse a la discusión y vean que también no es una cuestión de no poder, sino de tener un tiempo propio y que es muy necesario y fundamental el andamiaje que el profesor pueda dar para que ellos se incorporen a una práctica determinada, una práctica social discursiva determinada. Otro punto clave que se me hace fundamental y que es creo que la gran cualidad de este programa es el ciclo pedagógico que propone. Es decir, es un ciclo que organiza las actividades y las acciones tanto del docente como los estudiantes en torno a un género discursivo y que le da mucha claridad al maestro para su planeación y también al estudiante, porque está muy consciente de cuál es la ruta que está siguiendo en su aprendizaje y bueno, ahí creo que eso le da mucha eficacia al proceso de la enseñanza. Y finalmente, como ustedes pudieron ver con las exposiciones de Daniel y con y de Vicky, de la doctora Victoria, este programa posee una teoría funcional sobre los hechos y los sistemas de construcción semiótica del lenguaje. Es decir, hay un conocimiento, hay una teoría que soporta y que propone un tipo de gramática específica para la enseñanza del lenguaje. No es solamente una forma de describir ese potencial de significación o toda la arquitectura del lenguaje que mencionaba Daniel, sino también propone una forma de enseñar la gramática como componente fundamental de las prácticas discursivas. Así pues, en esta pedagogía que podemos calificar como una pedagogía funcional, porque sabemos que a lo largo de la historia de la enseñanza de la lengua se han propuesto o se han puesto en práctica diversas perspectivas de enseñanza, estamos dentro de una pedagogía funcional en donde el género discursivo es el eje de la planeación de las acciones discursivas, es decir, es el punto de partida de la planeación y el punto de llegada de los logros educativos. Es una metodología que reconoce la interacción en diversos niveles de complejidad en la arquitectura del lenguaje, es decir, puedo abordar lo discursivo, lo semántico, lo lexicogramatical, de acuerdo con las posibilidades, el tema de mi unidad didáctica, etcétera, el aspecto que sea necesario dentro de mi clase. Y el andamiaje del experto también es clave para disminuir la brecha entre los estudiantes aventajados y los menos aventajados. Aquí cabe aclarar que este andamiaje del experto es una de las características que
sobresale del modelo porque digamos, se propuso, el modelo lo propuso a partir en contraposición de aquellos modelos en que proponen que se deje al estudiante construir su propio conocimiento, digamos, quizá en un proceso invisible, en un proceso solipsista, muchas veces en donde el maestro solamente es una guía, ¿sí? O un proponente de actividades para que el estudiante proponga, construya por sí mismo su conocimiento. Aquí el modelo nos dice que el estudiante, el aventajado es el que va a tener más posibilidades de construir ese conocimiento por sí mismo, pero los desaventajados, los no aventajados, van a quedar siempre relegados de este proceso. Entonces, por eso el andamiaje del experto es el que se debe abocarse a cualquiera de los dos grupos, ¿sí? Al de los aventajados y al de los no aventajados, para que ambos grupos puedan tener un aprendizaje significativo. ¿Sí? De ahí que también el lenguaje no solo sea un objeto de enseñanza, sino también sea el medio para empoderar las intervenciones de los estudiantes. ¿Sí? El modelo señala, da directivas muy precisas, propuestas en que sé cómo preguntar, cómo hacer las preguntas, cómo dirigirse a los estudiantes, cómo hacer las elaboraciones de las respuestas que ellos hagan para hacerlos sentir que ellos están manejando su propio proceso de aprendizaje, que ellos en coordinación con el experto, con el docente, están realizando están aprendiendo, creo que eso es lo principal, ¿sí? Y de hecho, por eso mismo, creemos que este modelo no fomenta el concurso donde siempre ganan los aventajados. Finalmente, bueno, esta es la definición de género. El género es un concepto nacido de la antropología de Malinowski, que lo toma del contexto cultural, y el género en la sistémico-funcional, que está hablando de este contexto que da lugar, da cabida en una cultura a las diferentes áreas de significación que posee esa cultura, que hace inteligible la cultura para sus hablantes, para sus participantes. Ya en una definición operativa dentro de la lingüística sistémico-funcional, Martin nos propone al género como una actividad orientada a cumplir un determinado propósito, un propósito discursivo, básicamente, y formada por fases en las que los hablantes intervienen en tanto miembros de una cultura. Entonces, para hablar del género y para poder identificar y trabajar con el género, es muy importante tener muy claro para el docente y que quede claro para el estudiante cuál es la acción social discursiva que cumple ese género discursivo, que procuramos siempre definirlo en términos discursivos. Es decir, se trata de acciones discursivas como contar, como explicar, como informar, como evaluar, etcétera. ¿Sí? Y bueno, y la segunda parte fundamental de lo que sería la descripción de un género, el entendimiento de lo que es el género en esta teoría, sería en qué paso se cumple esa acción discursiva. Sí, aquí tenemos algunos ejemplos que se han propuesto desde la sistémico-funcional. Esta es una traducción de los géneros escolares que Rose propone, y algún equipo de Reading to Learn propone en Rose, de los géneros que trabajan en la escuela básica en Australia, que Westhoff en 2017 es una traducción de ellos, y podemos ver que aparte que, digamos, incluyen 3 operaciones genéricas, así las he llamado, que casi siempre las identificamos con los géneros más narrativos o del contar, géneros factuales que informan y describen, y géneros evaluativos. Y toda la serie de géneros derivados, de acuerdo con ciertas categorías de esas operaciones discursivas que vemos a veces no son tan sencillas, no son tan únicas. Los currículos escolares muchas veces tienden a simplificar esas acciones discursivas. Es decir, si entendemos lo que es una narración, parece que todas las narraciones fueran iguales y tuvieran los mismos pasos y los mismos objetivos. Aquí el cuadro nos hace ver que hay
tipos de narraciones y aspectos que componen esa estructura esquemática que lo hacen una forma de contar diferente a la otra. Y lo mismo sucede en los géneros factuales, que son los de la información, que también aquí podemos ver que se orientan hacia diferentes áreas del mundo de las áreas escolares que se trabajan, por ejemplo, la autobiografía, biografía, recuento histórico, las ciencias sociales. Cuando estamos hablando de las explicaciones de causas-efectos, también podemos hablar de textos en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, o géneros más relacionados con las ciencias básicas, con las ciencias duras que también las utilizamos en otras áreas como son la descripción, la clasificación, la composición o los instructivos diferentes que se pueden encontrar en la vida escolar. ¿Sí? Y en cuanto a los géneros evaluativos, es muy interesante ver también cómo en la escuela australiana han podido, bueno, distinguen tipos, formas de argumentaciones básicas en la escuela básica que se pueden trabajar desde defender un solo punto de vista hasta analizar más de un punto de vista o hacer interpretación de un mensaje como las interpretaciones que estarían más encaminadas a lo que la doctora Vicky nos expuso en el mundo de la crítica literaria. Los géneros académicos, estamos hablando ya de géneros relacionados con la vida universitaria, más que solo géneros escolares, pero pues yo, digamos, dentro de la práctica, en la enseñanza de estos géneros a nivel universitario, muchos de esos géneros todavía se tienen que estar retomando y trabajando dentro de los niveles universitarios, aparte de trabajar con géneros académicos ya propios de este nivel, como son los ensayos descriptivos, teóricos, los ensayos argumentativos, los proyectos de investigación y las reseñas académicas. Pues bien, el ciclo pedagógico, que es otro de los aspectos que les había comentado, que para mí es uno de los aspectos que más aportan a los que tienen que planear una unidad didáctica de enseñanza de escritura o de literacia académica, está el ciclo pedagógico, que propone en términos generales, no lo voy a describir muy detalladamente, para eso hay, digamos, ya una bibliografía muy completa. Propone una primera etapa donde el docente prepara intensivamente el género que va a exponer, previo, por supuesto, a la exposición en la clase, sabe qué género es, cuáles son sus etapas, cuáles son sus características semánticas y lexicogramaticales, es decir, todos los análisis que realizaron, por ejemplo, Daniel o Vicky de los ensayos y de la traducción. Esas son las características que el maestro ya debe tener muy en cuenta, que ya debe manejar en todos sus niveles de significación del texto. La segunda parte ya es el trabajo en el aula, la segunda etapa, en donde se construye conjuntamente un género muestra, es decir, se escoge un género que es la muestra para todos, tanto el docente como para el estudiante, de el objetivo y el objeto de enseñanza. Es decir, en ese género muestra, el docente muestra cuáles son esos diferentes niveles, estratos en que el significado se construye, cuáles son, por ejemplo, este tipo de procesos, qué significa que haya este tipo de procesos, las marcas de valoración, cómo se pueden interpretar, para qué se utilizan, etcétera. Se hace una deconstrucción conjunta y esto creo que es el aspecto fundamental también, que se hace conjuntamente con el estudiante. Es decir, ya no es... Ya se debe desterrar también la práctica de que, bueno, este texto lo leen en su casa y regresamos solo a comentarlo, ¿sí? Sino que este texto lo leemos juntos, lo entendemos juntos, yo les explico básicamente qué significa y vamos entendiendo cuál es esa relación entre significados y palabras, oraciones, cláusulas, párrafos y el género y elementos multimodales, si es que los tiene el género a estudiar. ¿Sí? En una tercera etapa es la construcción conjunta del género. Esta etapa es completamente fundamental en este ciclo pedagógico, pues es también ya después de haber reconocido todos los elementos de significación en el texto muestra, ahora es momento de que construyamos juntos un texto
conjuntamente de que, digamos, que sea como este género que necesitamos, que es el objeto de nuestra unidad didáctica. ¿Sí? Y es una construcción conjunta, tener ideas juntos, plasmarlas juntos, hacer las notas juntos, empezar a transformarlo, hacer el esquema del género que estamos trabajando, escribirlo juntos, corregirlo juntos y tener digamos, una versión en limpio y, digamos, ya como un producto terminado de esa construcción conjunta. Y finalmente ya viene a criterio del docente, de su planeación, una etapa de escritura semi-independiente. Sí, si los estudiantes ya son capaces o pueden, si todavía no lo pueden hacer totalmente independientes, se puede planear actividades semi-independientes en conjuntos o con un andamiaje parcial por parte del maestro para poder llegar después ya a una etapa independiente. ¿Sí? Aquí siempre lo que sucede en los proyectos diversos que he podido trabajar en este modelo, siempre es el tiempo, el factor que, digamos, del que dependemos mucho y que a veces no es muy favorable con los proyectos, porque es muy difícil que lleguemos a la etapa de la escritura independiente. Quizás se puede llegar a la etapa semi-independiente, pero la independiente ya es mucho más difícil llegar a ella. ¿Sí? Y bueno, Jessie nos va a explicar cuál fue el proyecto específico de la lectura, de la enseñanza, de la unidad didáctica de la enseñanza de la poesía, del náhuatl a través de la poesía. Sí, Jessie, por favor. Bueno, nosotros trabajamos con un proyecto titulado Leer para aprender con poesía contemporánea en náhuatl. Y este proyecto que realizamos tuvo el objetivo de verificar la efectividad de la metodología con el fin de propiciar una relación de colaboración en el aula. Dentro de un curso introductorio de náhuatl que generalmente se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Este proyecto se realizó entre los meses de mayo del 2018 y tuvo una segunda etapa en febrero del 2019. Bueno, ¿por qué trabajamos náhuatl? Trabajamos náhuatl porque en Tlaxcala contamos con una población de 23,407 según el Censo Nacional de Estadística y Geografía en 2010, con hablantes en náhuatl, y también porque en nuestra facultad nosotros pues contamos con una licenciatura, varias licenciaturas que utilizan esta lengua originaria dentro de su currículum. Este proyecto fue dividido en dos partes. La primera parte se estuvo trabajando con estudiantes en mayo de 2018, con un grupo de 29 estudiantes, donde se realizó una prueba piloto, y en febrero del 2019, perdón, estuvimos ya trabajando con un empleo formal. Para esta primera etapa y para trabajar con los textos de poesía, con este género, mayormente hicimos una selección previa de poemas que trajimos de dos métodos, de dos recursos de información, como fue Cardos Floridos para la Luna de Plata, una compilación de varios poemas de distintos escritores conocidos y desconocidos del estado de Tlaxcala, compilado por Isaías Bello en 1994, y Nuestra Bella Palabra de Muñoz Corona, que también fue una compilación realizada por ella en el 2012. Bueno, después de la compilación de algunos poemas, como lo podemos observar aquí, nosotros realizamos las actividades correspondientes. En la primera etapa de nuestro trabajo, donde la realizada en
mayo de 2018, nosotros observamos algunos detalles que nos hicieron mejorar el empleo formal de nuestro proyecto, que fueron, por ejemplo, el hecho de reducir los textos que primeramente se habían seleccionado, reducirlos a cuestión de extensión y también trabajarlos a nivel de verso, para que en la aplicación formal a nuestros estudiantes, por ser un curso introductorio de náhuatl en la licenciatura en Historia en Facultad de Filosofía y Letras, no fuera un grado complejo de trabajo con ellos. Y también pusimos énfasis en la aplicación de nuestro ciclo pedagógico, que estaba dividido en 4 momentos, los 4 momentos que previamente la doctora Laura explicó: preparación antes de leer, lectura detallada conjunta, escritura detallada conjunta y la escritura semi-independiente. Bueno, ¿qué resultados pudimos observar a partir de nuestra aplicación? La elección del género creemos que fue uno de los aspectos innovadores del proyecto, pues es un género que en la cultura náhuatl reviste una gran importancia a través de él. Y bueno, los estudiantes también pudieron revalorar sus propias experiencias, sus propios conocimientos vividos en sus comunidades y en la vida cotidiana. Tal y como le mencionábamos en la frase al inicio de Halliday, es lo que el hablante puede hacer a lo que puede significar. Bueno, durante estas 2 sesiones se realizaron estas observaciones de manera muy, muy amplia. El impacto que tuvo el género, la actitud de los estudiantes hacia la lengua y la actividad y la interacción y ambiente en clase. Bueno, para la etapa de aplicación, nosotros estuvimos trabajando con una planeación como esta para cada una de las sesiones y bueno, trabajamos también en la primera etapa de escritura del análisis, perdón, de la preparación antes de leer, pues nosotros pudimos observar que nuestros estudiantes también compartían experiencias de su propia comunidad, de cómo ellos podían observar el género, de cómo podían ellos también trabajar con algunos conceptos, con sus propias cosmovisiones de palabras, de versos, de cómo ellos a partir de lo que conocen fuera de la escuela, iban construyendo también y resignificando el lenguaje que iban analizando en los textos. En la etapa de escritura conjunta, bueno, nosotros efectuamos la creación de versos en todo el grupo y esto nos permitió que en la etapa formal ya se trabajara con un texto mucho más pertinente para que la realidad que se estaba presentando con los estudiantes y el sentido que se estaba dando los textos, pues nos pudiera beneficiar para una amplia comprensión de la lengua. Cabe destacar que los textos solamente se observaron en náhuatl, no se observaron en español, salvo para hacer algunas aclaraciones. Esto se hizo en una dosificación muy mínima. Las actividades de escritura independiente durante la etapa formal aquí permitieron que nuestros estudiantes crearon una expresión muy breve del género deconstruido, es decir, de los poemas que nosotros trabajamos en clase durante la preparación antes de leer, durante la lectura detallada y durante la escritura conjunta. Para la última etapa se les pidió a nuestros estudiantes escribir un verso de mínimo 6 palabras acompañado de un texto multimodal. Esto permitió que los estudiantes relacionaran el tema del texto con alguna otra imagen y así también la expresión en la que ellos estaban trabajando fluyera un poco más y también que ellos resignificaran de alguna otra manera y de maneras distintas cada uno de los términos con los que ellos iban trabajando.
En resumen, podemos decir que el uso de este género pues permitió a los docentes, por un lado, la oportunidad de agregar un valor funcional al náhuatl con el que estuvimos trabajando, pues tradicionalmente el náhuatl se ve solo empleado para situaciones fuera de las aulas, sino dentro de las aulas, y muy alejado de la cotidianidad de uso en la comunidad. Y bueno, la que sigue. También pudimos notar que la participación con nuestros estudiantes, pues nos permitió que esto fuera también una manera en la que ellos dieran una significación importante, de que ellos realmente vieran que el género que estaban utilizando tenía un uso, y también las palabras que estaban utilizando pues eran algo que podrían utilizar en ambos lados. Como lo mencionábamos desde un inicio con esta presentación, no había aquí respuestas correctas o incorrectas, sino que entre todos creábamos diferentes perspectivas para términos desde las diferentes cosmovisiones que se estaban trabajando con los textos. Y bueno, nuestras conclusiones son que la metodología de género de la lingüística sistémico-funcional ofrece al docente una referencia en el logro académico que se haga muchísimo más claro. Invertimos aquí la lógica tradicional de la enseñanza, no es de palabra a oración al texto, sino que vamos de lo global a lo poco a poco dentro de la comprensión. Y también proponemos que la manera en la que se enseñe lenguas originarias y la manera en la que se enseñe cualquier otra lengua, pues debe darse un reajuste a la perspectiva de enseñanza en cuanto a literacidad. Muchísimas gracias a Laura, a Jessica, por su muy relevante, muy interesante presentación. Gracias a todos los ponentes, hemos aprendido mucho. Voy a dar lectura a algunas de las preguntas que están en el chat. Para las últimas ponentes, Yajaira Martínez pregunta si para este taller se tenía ya un alfabeto estandarizado para la escritura del náhuatl. De hecho, en la variante que tenemos en el estado, no hay un alfabeto establecido. Lo que nosotros sabemos y lo que nosotros enseñamos en la facultad es a partir de los conocimientos que los profesores han ido adquiriendo a lo largo de su formación. Y también a lo largo de las experiencias que los mismos profesores han tenido y establecido como acuerdos con comunidades, ya que nosotros hemos realizado entrevistas, hemos trabajado con algunos otros géneros discursivos, y esto nos ha permitido preguntarles a los mismos hablantes si la manera en la que nosotros trabajamos con algún vocabulario, con alguna frase, alguna expresión o algún género es el pertinente o no. Y eso ahí nos permite a nosotros también establecer qué tipo de grafías vamos a utilizar para enseñarle a nuestros estudiantes algo mucho más real y algo mucho más cercano a lo que ellos están acostumbrados fuera de la escuela. Muchas gracias, Jessica. De parte de Dey Robles, para Daniel, ¿quién de los dos, Borges o Cortázar, podría decir que tiene una equivalencia significativa al cuento de Poe? Habría que definir qué tipo de equivalencia. Ajá. Y habría que analizar todo el cuento. Como les mostré, y como dice, permítanme, les muestro otra vez. Bueno, no les muestro, sino les leo la cita de Catford. Dice Catford que el análisis y descripción de los procesos de traducción se debe hacer de categorías establecidas para la descripción de las lenguas. También dice que traducir es transferir material semiótico de una lengua a otra.
Entonces, en esa transferencia pues, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, difícilmente podemos decir que un texto es equivalente, no, que un texto traducido es equivalente o no a un texto original. Podemos decir que existen ciertas equivalencias, ¿no? Como ahorita, como hace rato mostré, ¿no? Existe equivalencia ideacional, más que la equivalencia interpersonal o más que la textual. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado en no decir que un texto es totalmente equivalente a otro, sino en qué es equivalente y en qué no es equivalente. Como les decía, para determinar qué tipo de equivalencias hay en cada una de las versiones, habría que analizar todo el texto. Pero yo así a ojo de buen cubero, después de leer ambas versiones, creo que Borges es un poco más fiel a la lengua original, que es el inglés. Hay como mayor transparencia en su manera de traducir, mientras que Cortázar trata de hacer un poquito más de adaptaciones hacia la sintaxis del español. Y en ese sentido podríamos decir que la traducción de Borges es más abierta y la de Cortázar es un poquito más encubierta, usando los términos de Julian House. Muchas gracias, Daniel. Yo tengo una pregunta para Vicky. Vicky, más allá de la lingüística puramente descriptiva y más allá de tu trabajo como lingüista descriptiva, ¿tienes algún posicionamiento, alguna perspectiva, alguna opinión crítica, quizás pedagógica, respecto del hecho de que los ensayos literarios sean tan monoglósicos? Tengo la primera parte de la pregunta si tengo una... Si tienes alguna opinión, algún juicio, alguna apreciación respecto del hecho de que los ensayos literarios en tu corpus sean tan monoglósicos, por oposición a la posibilidad de ser heteroglósicos. No, realmente no tengo... A mí, francamente, también fue uno de los aspectos que más me sorprendió, digamos, al momento de hacer el análisis. Yo no, digamos, en una hipótesis inicial, yo hubiera planteado como hipótesis inicial una mayor presencia de heteroglosia en los ensayos. Y fue hasta cierto punto sorpresivo realmente hasta para mí ver la cantidad de aseveraciones tan categóricas en los ensayos. No sé, yo creo que convendría a lo mejor tal vez hacer un análisis más a partir de las etapas del género, digamos, para ver cómo la monoglosia está ligada tal vez con diferentes movimientos o diferentes etapas en el género del ensayo, porque como género pasa también por diferentes etapas y creo intuitivamente, sin haberlo todavía demostrado con un análisis real, creo que tiene mucho que ver con el tipo de etapa o de movimiento que se realizan en los ensayos. Pero sí, a ver. Verlo. Sí, muchas veces. Hago la pregunta porque quienes enseñamos también inglés nos enfrentamos un poco a la tarea de construir esta tendencia monoglósica que es muy fuerte en la tradición retórica en español, por lo que hemos podido ver en tu trabajo y también en el mío con otros géneros. Y en inglés la preferencia es hacia la heteroglosia, pero lo que yo he estado encontrando es que hay una ideología muy fuerte en el sistema educativo mexicano que privilegia la monoglosia, que privilegia este discurso unipersonal, ¿no? En términos de la taxonomía de géneros, no hacia el análisis de varias perspectivas, sino hacia la defensa de una sola. Y a lo mejor pensando, tiene ahorita que ver con esta
idea de años, ¿no? De cómo uno es reader friendly y el otro es writer friendly. Ajá, sí, sí. Que el inglés sí tenga más, al momento de tener más en mente al lector, pueda con ello traducirse o trasladarse ya a nivel discursivo en más heteroglosia, digamos. Sí, es altamente probable esto que mencionas. Muchas gracias, Vicky. Por aquí para ti un comentario de María Velasco, dice que tu trabajo le pareció muy interesante para enfocarlo a otro tipo de textos académicos. Julia Constantino pregunta a Daniel cuáles pueden ser las funciones y relevancia de la equivalencia y la fidelidad en la traductología y la traducción contemporáneas. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿cuáles pueden ser las funciones y relevancia de la equivalencia y la fidelidad en la traductología y la traducción contemporáneas? Funciones y equivalencias depende todo del contexto. Ajá. ¿A quién va dirigida la traducción? ¿En qué contexto se encuentra? Por ejemplo, se han hecho estudios de la diferencia entre la traducción del subtitulaje de las películas y la traducción en el doblaje de las películas. Entonces, son dos tipos de traducciones que tienen dos propósitos distintos. Por ejemplo, si ustedes comparan el subtitulaje, casi siempre es más fiel a la estructura de la lengua original, mientras que el doblaje, pues hay mayor adaptación. Entonces, dependiendo del contexto, habrá más o menos necesidad de adaptar los recursos lingüísticos a la cultura que recibe la traducción. Entonces, mucho depende del contexto, ¿no? Y otra vez regresando un poquito a si es posible que determinar, ¿no? Si un texto es equivalente al original o no. Entonces, siempre la cuestión de equivalencia es relativa. Es como cuando nos preguntan, ¿qué es más difícil, aprender chino o aprender japonés? ¿No? Entonces, esa respuesta depende mucho a qué parte de la lengua nos estemos refiriendo, ¿no? A lo mejor la gramática del chino es más fácil porque no hay que conjugar verbos, comparado con otras lenguas en donde sí se tiene que aprender un repertorio de diferentes formas verbales. Así es la equivalencia en la traducción. Un texto puede poseer equivalencias en referencia a diferentes características del lenguaje. Muy bien. Hay algunos comentarios más. Dice Fernando Martínez, de acuerdo a la respuesta de Daniel, veo que o me parece ver traducción por parte de uno e interpretación por parte del otro. Felicidades y muchas gracias a los cuatro. Yajaira se declara fan de la lingüística sistémico-funcional. María Velasco dice que de aquí saldrán unos fans de la lingüística sistémico-funcional y comenta también que en el subtitulaje ciertamente los factores que condicionan la traducción son diferentes que en el doblaje. Pero Figueroa manifiesta que le parece muy interesante la lingüística sistémica. Bueno, pues ya nos excedimos inclusive del tiempo programado. Les quiero dar las gracias a todos los ponentes, a los cuatro ponentes, por haber generosamente aceptado compartir sus hallazgos de investigación y los principios teóricos de la lingüística sistémico-funcional. Creo que ha sido de gran aprendizaje para todos los que hemos estado aquí hoy. Muchas gracias también a todos los participantes por haber permanecido aquí con nosotros hasta esta hora. No sé si la doctora Kalinka Velasco quisiera decir algunas palabras para cerrar ya este evento. Gracias, Moisés. Pues solamente muchas gracias por el apoyo en la organización de esta sesión del seminario. Moisés, muy interesante. Compartir diferentes perspectivas, ¿no? Y como decíamos desde la primera sesión, también reconocer el lugar de la teoría lingüística para la aplicación en la traducción, en el análisis del discurso, en los ensayos. En fin, creo que, y esta propuesta, ¿no?, de trabajar con lenguas originarias, en donde la lectura se ve de otra forma, ¿no?, más completa, pero para ir avanzando en
formas de expresarse como en la poesía, en náhuatl como L2. Pues yo agradezco. Kalinka, tu micrófono se apagó. Tu micrófono, Cali. Micrófono, Kalinka. Sí, entonces no soy yo nada. No, nada. Se cortó y yo agradezco. Cuando dijiste yo agradezco. Ok, entonces agradezco la participación y no sé si dije, ¿no? Que es interesante conocer cómo la aplicación de la teoría lingüística, diferentes perspectivas, pero en esta la sistémico-funcional puede servir para la crítica de las traducciones, la crítica del discurso académico, el análisis del discurso académico y la enseñanza de la escritura en lengua náhuatl. Creo que eso es algo interesante que escuchamos hoy. Y gracias, Moisés, por tu apoyo en la organización de esta sesión. Y a todos los asistentes acabamos de poner aquí el link para el registro de la asistencia. Les agradecemos mucho que nos estén siguiendo. Al maestro Fernando Martínez, también por aquí el director, y bueno, algo más que los colegas contribuyen desde su experiencia como investigadores, docentes. Pues muchas gracias a todos y no olviden registrar su asistencia. Estaremos compartiremos el link de la grabación, ¿verdad? A través del canal de YouTube de la maestría. Muchas gracias. Gracias, Daniel, Vicky, Laura, Jessica. Gracias. Muchas gracias por aceptar. Gracias, Kalinka, por hospedar este panel. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gusto en verlos. Conocerlos. Igualmente. Gracias. Bye. Seguimos en contacto. Gracias, Jessie. Ya se fue.